Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 22 de julio. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de Santa María Magdalena, un personaje bastante importante en el Nuevo Testamento. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, los versículos 1 al 2 y después los versículos 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús y sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el hortelano, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Muy bien, celebramos entonces hoy esta importante fiesta. ¿Por qué es importante esta fiesta de María Magdalena? Bueno, porque ella es un personaje importante en los evangelios. Es mencionada en los 4 evangelios. Los 4 cuentan acerca de María Magdalena en diferentes momentos. Una en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas está en la lista de las mujeres que seguían a Jesús por el camino. Ahí está María Magdalena, dice que había sido liberada de unos demonios. Después, en los otros evangelios, Mateo, Marcos, en Juan, María es testiga de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Es interesante todo lo que se ha dicho acerca de María Magdalena, sobre todo a partir del siglo XII, cuando la figura de María Magdalena se empieza a hacer más popular en la Edad Media, y entonces es identificada de manera incorrecta con la mujer pecadora, que el relato en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, la mujer que se aparece en la casa del fariseo que invitó a Jesús a la cena y que enjuga los pies de Jesús, lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los enjuga con sus cabellos, etc. Esa no es María Magdalena, por lo menos el Evangelio nunca dice que esa es María Magdalena. Lo hubiera dicho porque más adelante va a mencionarla diciendo que seguía a Jesús. Como sea, ¿qué es lo que dice el Evangelio o los Evangelios acerca de Jesús? De María Magdalena. Lo que dice es que ella, y sobre todo este relato que leímos hoy, es que María, como la llaman algunos escritores apostólicos, se convirtió en el apóstol o la apóstol de los apóstoles, la primera en anunciar que Jesús está vivo, ¿sí? Muy bien, entonces de este relato y de todas las menciones que hay en los evangelios acerca de María Magdalena, nosotros podemos aprender algo. Si ponemos atención a este que leímos o que escuchamos en el día de hoy, vemos como un viaje, digámoslo así, un recorrido en 3 etapas de María Magdalena. La primera etapa es la confusión. María ve algo, va de mañana al sepulcro, se da cuenta que hay algo que no está bien porque la piedra está removida y se hace una pregunta natural: ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasó aquí? Y entonces María, en su confusión, pues por supuesto sale corriendo y le anuncia a los discípulos, a Pedro y al discípulo amado, que el Señor no está. La cosa es que María fue al sepulcro a buscar un muerto, a ver un difunto. Ella no estaba esperando encontrarse al Señor resucitado. Las noticias de la resurrección o la creencia en la resurrección todavía era una cosa más o menos hipotética. ¿Por qué? Porque nadie había resucitado antes. Recuerden que el Señor Jesús es el primero de entre todos los muertos en resucitar. Entonces
por supuesto para ella debió haber sido una cosa bastante impresionante. La segunda etapa en este viaje, en este recorrido de María Magdalena, es el encuentro con el Señor Jesús, el encuentro. Entonces, de acuerdo con el Evangelio de Juan, María es la primera persona en la historia de toda la humanidad en ver un resucitado, en ver una persona que ha regresado de la muerte y que está viva. Eso debió haber sido bastante impactante para María Magdalena, quien ahora va a entender el significado de la resurrección de la mano de Jesús. Ustedes podrían pensar, bueno, a ella le quedó muy fácil creer que Jesús estaba vivo y que estaba resucitado porque ella lo vio, porque pues se encontró con el Señor Jesús. No tanto, no crean que fue muy fácil tampoco para María Magdalena. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús resucitado es una presencia nueva, totalmente novedosa. Recuerden lo que nos dice Pablo también en la primera carta a los Corintios, que el cuerpo del resucitado es un cuerpo espiritual, es distinto, es el mismo, pero no es el mismo. María reconoció a Jesús cuando él le habló, pero no lo reconoció cuando lo vio. Ahí hay una cosa interesante que también podríamos explorar después. La presencia del resucitado, que es una presencia nueva y distinta, por supuesto, sacude las mentes de María Magdalena y de todos los discípulos. Todos van a tener como ese momento de choque para descubrir esta nueva presencia. Y el tercer momento en este viaje o en este recorrido de María Magdalena, es cuando Jesús la envía, la comisiona para que vaya y le diga a los discípulos: ve y dile a mis hermanos, voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María recibe entonces la misión de anunciar a los 12 apóstoles, o a los 11 más bien, porque Judas ya no está en el escenario, de anunciarle a ellos la segunda mejor noticia en la historia de la humanidad: Jesús está vivo. ¿Cuál es la primera? Jesús ha nacido. ¿Y por qué menciono esas dos noticias? Porque aquí hay un cambio interesante, que me parece interesante. Miren, la noticia del nacimiento de Jesús al principio del Evangelio de Mateo es anunciada por los ángeles. Después, la noticia de la resurrección de Jesús es anunciada también por 2 ángeles a María Magdalena, aquí en el Evangelio de Juan. Ahora, quien va a compartir esta noticia, ya no son los ángeles, sino que es un ser humano. Y no un ser humano cualquiera, una mujer. Ella es comisionada por el mismísimo Jesús para que diga, vaya y cuente que yo estoy vivo, que estoy resucitado. Entonces, aquí este pasaje describe en unos pocos versos todo el viaje de fe de María Magdalena en estas 3 etapas, en estos tres momentos. Una mujer que fue sanada para convertirse en un apóstol, en una mensajera. Una mujer que fue liberada de la opresión del mal para ser la portadora de las buenas noticias de salvación. Lo que me parece bien interesante es que Juan reconozca a María Magdalena, una mujer, y lo digo porque en esa época el testimonio de las mujeres no es un testimonio válido. Él haya reconocido a María Magdalena, no a Pedro, no a ninguno de los otros discípulos, como quien anuncia primero este mensaje a los apóstoles y los lleva, si ustedes quieren, a la fe en Jesús resucitado. De esta manera, María Magdalena es recordada como el apóstol o la apóstol de los apóstoles. Vamos a leer nuevamente este pasaje.
Otra cosa que me parece interesante leyendo este pasaje nuevamente es que me doy cuenta que el viaje completo de la fe, o más bien, el viaje de la fe solo se completa cuando nos volvemos apóstoles, es decir, cuando nos volvemos mensajeros de la buena noticia. Claro, nosotros tenemos un encuentro con Jesús, le oramos a Dios, creemos de alguna manera en Dios, como sea. Pero muchas veces me doy cuenta que cuando recibimos el milagrito, hablando de milagros en estos días, cuando recibimos la señal, cuando recibimos la prueba, entonces le decimos a Dios, muchas gracias, nos vemos después, cuando vuelva a tener problemitas, por aquí me aparezco, ¿sí? Y no creo que sea la forma correcta de ser cristiano, no la forma como nos enseñan las escrituras, como nos enseña el Evangelio. El viaje de fe se completa cuando usted y yo nos volvemos portadores de la buena noticia. Que la intercesión de María Magdalena nos ayude a ser no solamente discípulos, sino también apóstoles, mensajeros de buenas noticias. Hoy me voy a tomar un espresso delicioso y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.